En la Argentina de hoy se discute de economía como si fuera una cuestión puramente técnica, como si bastara con ajustar variables, liberar precios o suprimir regulaciones para que la realidad se ordene sola. Se habla de propiedad como si fuera un derecho metafísico absoluto, previo a toda comunidad. Se habla de libertad como si fuera simplemente la ausencia de trabas. Pero detrás de cada una de esas afirmaciones hay una filosofía, aunque no siempre se le explicite. Por eso, hoy quiero que vayamos más al fondo, a la raíz metafísica de uno de los pensadores más grandes de Occidente, Tomás de Aquino. Porque si entendemos su concepción del ser, de la ley natural y del orden moral, vamos a ver que muchas de las premisas libertarianas actuales no solo son políticamente discutibles, sino filosóficamente frágiles. Y si te interesa este tipo de análisis, te invito ahora a suscribirte al canal, dejar un like y comentar qué aspectos te gustaría que profundicemos en los próximos encuentros. Para Tomás, todo comienza con una afirmación que puede parecer abstracta, pero que lo cambia todo. El ser, la existencia, es inteligible y está ordenado. No vivimos en un caos sin sentido. Las cosas son lo que son, según una naturaleza determinada, y esa naturaleza no es arbitraria. Tomás, siguiendo y superando a Aristóteles, sostiene que cada ente tiene una esencia, lo que es, y un acto de ser, el hecho mismo de existir. Y ese acto de ser no es autosuficiente. Participa del ser mismo, que para Tomás es Dios, el ipsum esse subsistens, el ser por esencia. Esto no es una especulación inútil, tiene consecuencias enormes. Si todo lo que existe participa del ser y está ordenado según una naturaleza, entonces no todo vale lo mismo ni todo deseo es igualmente legítimo. La realidad no es materia neutra disponible para cualquier voluntad. Hay un orden objetivo que la razón humana puede conocer, al menos en parte. Y ese orden no es una imposición externa, es la estructura misma del ser. Desde esta base metafísica, Tomás construye su doctrina de la ley natural. ¿Qué es la ley natural? No es un código escrito en el cielo ni un conjunto de normas arbitrarias impuestas desde fuera. Es la participación de la criatura racional en la ley eterna. La ley eterna es el orden mismo de la creación en la mente divina. La ley natural es la capacidad que tiene el ser humano, por su razón, de reconocer y actuar según ese orden. En términos más sencillos, porque el ser humano tiene una naturaleza determinada, hay bienes que le corresponden objetivamente. No porque alguien se los imponga, sino porque derivan de lo que es. Si el hombre es un ser racional y social, entonces su plenitud no puede consistir en el aislamiento egoísta. Si está orientado al conocimiento y a la convivencia, entonces su perfección implica verdad y justicia. La ley natural no inventa estos fines, los reconoce. Tomás formula el primer principio de la ley natural de manera clara. El bien ha de hacerse y buscarse, y el mal ha de evitarse. A partir de ahí, la razón descubre inclinaciones fundamentales inscritas en nuestra naturaleza. La inclinación a conservar la vida, a procrear y educar a los hijos, a buscar la verdad, a vivir en sociedad. Estas inclinaciones no son caprichos individuales, sino dimensiones estructurales del ser humano. Ahora bien, si la naturaleza humana incluye una dimensión social constitutiva, entonces el bien común no es una construcción artificial posterior, sino una exigencia ontológica. No somos individuos completos que luego deciden asociarse por conveniencia. Somos seres cuya plenitud solo se alcanza en la comunidad. Por eso, para Tomás, la política no es un mal necesario para evitar el caos, sino una organización racional de la vida común hacia su fin propio. Aquí empieza a verse la distancia con el libertarismo contemporáneo. Este último suele partir de la idea de que el individuo es soberano absoluto de sí mismo y de lo que adquiere, y que cualquier limitación externa requiere justificación extraordinaria. Tomás, en cambio, no concibe al individuo como una sustancia aislada cuya libertad sea anterior al orden moral. La libertad misma está orientada al bien, y el bien humano es inseparable del bien común. Si el orden del ser es objetivo, entonces también lo es el orden moral. La justicia no es simplemente el resultado de acuerdos contractuales. Un contrato puede ser formalmente válido y sin embargo materialmente injusto si contradice el fin propio de la naturaleza humana. La ley humana, para ser legítima, debe derivarse de la ley natural y orientarse al bien común. Si se aparta gravemente de ese orden, deja de ser ley en sentido pleno y se convierte en corrupción de la ley. A mitad de este recorrido, si lo que estamos haciendo te resulta valioso para comprender mejor los fundamentos filosóficos de los debates actuales, te invito nuevamente a suscribirte, dejar un like y comentar. La idea es que salgamos de cada episodio con una comprensión más profunda, no solo con una opinión más fuerte. Volvamos a la metafísica. Para Tomás, el mal no tiene entidad propia, es privación de un ser debido, de un bien debido más bien. Algo es malo en la medida en que le falta la perfección que le corresponde por naturaleza. Aplicado al orden social, esto significa que una sociedad es injusta no simplemente porque haya conflictos, sino porque le falta algo que debería tener según su naturaleza: armonía, equidad, condiciones para el desarrollo integral de sus miembros. Si la economía es una actividad humana, también está orientada a un fin.
no puede ser un sistema autónomo regido únicamente por la maximización del beneficio. Su fin es proveer los bienes necesarios para la vida buena de la comunidad. Cuando se la absolutiza, cuando se la separa del orden moral y político, se produce una inversión del orden. El medio se convierte en fin. Aquí entra la cuestión de la propiedad privada. Tomás la justifica desde la razón práctica. Es conveniente que las cosas estén bajo administración privada para asegurar mejor su cuidado y organización. Pero esta justificación es instrumental, no absoluta. Ontológicamente, los bienes de la tierra tienen un destino universal, porque el ser humano, en cuanto tal, tiene derecho a lo necesario para vivir conforme a su naturaleza. Si la apropiación privada impide sistemáticamente que muchos accedan a lo necesario, entonces contradice el orden del ser. El libertarianismo tiende a concebir la propiedad como una extensión de la propia persona, casi como un atributo metafísico de la libertad individual. Tomás no llega tan lejos. La persona es superior a los bienes materiales y la comunidad es un bien más alto que la mera suma de patrimonios privados. La jerarquía del ser implica una jerarquía de bienes. Los bienes materiales están subordinados a los bienes humanos y estos al bien común. Esta jerarquía es clave. Para Tomás, el bien común es más divino y más perfecto que el bien individual, no porque anule el individuo, sino porque lo incluye y lo supera. El todo tiene una perfección que las partes, consideradas aisladamente, no poseen. Por eso, sacrificar el bien común en nombre de la ganancia privada es una inversión metafísica. Es poner lo inferior por encima de lo superior. La doctrina tomista de la ley natural también ilumina el concepto de justicia. La justicia es dar a cada uno lo suyo. Pero, ¿qué es lo suyo? No solo lo que figura en un título de propiedad, sino lo que corresponde según su naturaleza y su función en la comunidad. El trabajador tiene derecho a una remuneración justa, no solo porque lo acuerde con su empleador, sino porque su trabajo participa en la producción del bien común y debe permitirle vivir conforme a la dignidad humana. Desde esta perspectiva, un sistema que considera justo cualquier salario libremente pactado, aunque sea insuficiente para la subsistencia digna, desconoce el orden natural. Confunde la libertad formal con la justicia real. Para Tomás, la razón práctica debe evaluar las condiciones concretas y asegurarse de que las estructuras sociales no impidan el desarrollo humano integral. Además, la metafísica tomista del acto y la potencia nos recuerda que el ser humano es un ser en camino, en proceso de perfeccionamiento. No basta con que no se le obstaculice, necesita condiciones positivas para actualizar sus potencialidades. Educación, salud, trabajo digno, estabilidad social no son lujos, son medios para la realización del hombre en la naturaleza humana. Negarlo sistemáticamente en nombre de la neutralidad del mercado es desconocer la estructura teleológica del ser. En la Argentina contemporánea, donde muchas veces se presenta la reducción del Estado como un retorno a un orden natural de libertad pura, la lección tomista viene a preguntar: ¿qué entendemos por natural? ¿Natural es la competencia sin límites o natural es la sociabilidad orientada al bien común? Si la naturaleza humana es social y racional, entonces un orden que erosiona la cohesión social y dificulta el acceso de muchos a bienes básicos no puede considerarse plenamente conforme al ser. Tomás de Aquino no fue un ideólogo partidario, pero su arquitectura metafísica ofrece criterios sólidos para evaluar cualquier proyecto político. Si la ley debe ser ordenación de la razón al bien común, entonces las políticas públicas no pueden justificarse solo por su coherencia con la libertad individual abstracta. Deben medirse por su adecuación al fin propio de la comunidad humana. En última instancia, la doctrina de la ley natural es una afirmación de confianza en la razón. No estamos condenados a un relativismo donde cada uno define su propio bien. Tampoco un voluntarismo donde el más fuerte impone su interés. Hay un orden en el ser, y la razón puede descubrirlo. Esa confianza es profundamente humanista, y es también profundamente exigente, porque obliga a someter nuestras preferencias al juicio del bien común. Si algo podemos aprender de Tomás en medio de nuestras discusiones actuales, es que la libertad sin verdad se vacía, la propiedad sin función social se corrompe, y la política sin orden al ser se convierte en pura técnica de poder. Recuperar el fundamento metafísico de la justicia no es un lujo académico, es una necesidad para no quedar atrapados en debates superficiales. Si este recorrido te ayuda a entender mejor qué es la ley natural y cómo el ordenamiento al ser estructura la visión de Tomás de Aquino, te invito a suscribirte, dejar un like y comentar. ¿Crees que nuestras políticas actuales representan el orden del bien común o privilegian bienes inferiores sobre los superiores? La filosofía, cuando se toma en serio, no nos aleja de la realidad. Nos da criterios para transformarla con mayor lucidez. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.